Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Hola Paul, hola a todos nuestros queridos oyentes. Hoy vamos a empezar un capítulo muy especial y muy anhelado, tanto por Paul como por mí, de este podcast que hemos denominado Laberinto Argentino, porque hoy celebramos un año de inicio de esta aventura que tantas satisfacciones nos está dando, ¿no es cierto, Paul? Sí, la verdad, teníamos ganas, sentíamos que en cada programa no quedaba ni un centímetro para decir alguna de las cosas que nos pasaba, inclusive de algunas anécdotas y de historias que han hecho del laberinto una realidad. Bueno, un poco la idea era que descontracturadamente nos permitamos hacer un poco de memoria, ver cómo fueron los inicios de esta aventura y cómo llegamos a ella, ¿no? Nosotros venimos de palos distintos. Paul es ejecutivo corporativo, experto en finanzas. Era. Bueno, y apasionado por la historia. Tiene un posgrado en la Universidad San Andrés, integra un equipo de investigación histórica, escribió 3 libros de historia muy lindos, algunos de los que hemos mencionado y trabajado en episodios muy lindos de nuestro podcast. Y él es un poco el iniciador, el motor de este proyecto que juntos fuimos perfilando. Sí, en realidad, cuando tuve un momento de punto de inflexión en mi carrera y me salí estaba por salir de la vida corporativa, le planteé a Jaime esta idea que tenía yo, no de escribir otro libro, pues es un esfuerzo realmente. El último libro que escribí, que fue el de Warnes, fue un esfuerzo muy grande. Y dije, tiene que haber otras maneras más interactivas, más modernas, más dinámicas, más modernas para seguir haciendo esto que es la historia. Entonces nació así la idea de hacer un podcast y apenas te lo comenté en un café, me acuerdo, me dijiste, yo quiero ser parte de ese podcast. Y así fue, o sea, fue absolutamente espontáneo. No teníamos mucha idea de qué es lo que iba a hacer, pero fue tomando forma rápidamente. Porque Jaime también Jaime y yo hemos trabajado juntos desde hace muchos años. Él desde el derecho, digamos, es abogado corporativo y ha sido una figura importante en gran parte de las cosas que me tocó a mí hacer en mi vida de hombre de finanzas, digamos. Hicimos cosas muy innovativas, muy disruptivas y siempre teníamos tiempo entre transacción y transacción de encontrarnos en el Petit Colón o en algún lugar y Jaime es una persona, es un poeta y es un escritor, además de ser abogado. Y trato, digamos. Bueno, más o menos. Jaime, creo que su pasión es escribir, como yo digo siempre, escribe, no sé cuándo le saca el tiempo a la semana, pero desde que lo conozco, ya hace más de 20 años, que siempre ha estado escribiendo, publicando libros de cuentos, novelas, pero además fue un consejero mío, que yo no soy escritor, o sea, yo soy un laburante de la historia y me encanta hacer la investigación y demás, pero no tengo la pluma ni tengo tampoco
esa facilidad que tiene Jaime para expresar sus ideas. Y mientras yo escribía el Broadcaster primero, después otro libro que escribí de los orígenes de la familia Duval en Escocia y después el de Warnes, siempre fuiste también me ayudaste en este tema de poder escribir y terminar de escribir un libro. Un placer ese recorrido que hicimos juntos, y bueno, por eso cuando a Paul se le ocurre esta idea de hacer el podcast, fue muy fácil para mí sumarme y ayudarlo a Paul a terminar de urdir esta trama y darle las últimas pinceladas para cincelar el proyecto así como quedó. Sí, queríamos contarles un poco cómo fueron los inicios. O sea, yo soy bastante ansioso por naturaleza. Yo digo que no, pero todos los que me rodean dicen que sí. Entonces debe ser así. Y finalmente un día Jaime me dijo, Paul, basta, hagámoslo. O sea, no hablemos más, hagámoslo. Y así fue que hicimos este primer programa, el cual ahora se cumple un año, donde hablamos de ese primer libro mío, del Broadcaster, la historia, la biografía de mi abuelo. Es un poco un homenaje a todos los inmigrantes argentinos, en donde todos nos vemos reflejados. Es un espejo que nos toca a todos. Así fue, y un poco nació ahí también esta idea de adoptar el nombre del laberinto argentino como eje que nos define. El concepto del laberinto argentino es de quien fuera mi profesor cuando hice mi posgrado en San Andrés, que es Roberto Cortés Conde, que escribió un libro, uno de sus últimos libros, si no el último, se llama precisamente El laberinto, y lo hablamos con él y lo fui a ver a Roberto y le pedí permiso para que pudiésemos usar este nombre. Y él no solamente, obviamente, me alentó a que hagamos esto, sino que fue nuestro primer invitado. Sí, muy generosamente, Roberto Cortés Conde nos brindó la posibilidad de usar ese título para bautizar a nuestro programa, sino que también nos permitió contar con el lustre de su nombre para iluminar el primer episodio. Y que debo decir que además fue un episodio muy revelador, porque tiene una mirada tan profunda sobre nuestra realidad histórica, con base en la economía, y comentábamos con Paul cómo los problemas y las disyuntivas y los muros de nuestro laberinto comienzan a construirse ya en el origen de nuestra Argentina, ¿no? Sí, yo los invito a que tiene una vigencia las ideas de Cortés Conde que él comparte en el podcast hoy, que está el desastre que tenemos y la falta de liderazgo y la falta de cierta rigor en cuanto al manejo de una sociedad y de una economía. Yo tenemos oyentes que han escuchado el programa de Cortés Conde 2 veces y tengo uno que conozco bien que lo ha escuchado 3 veces. Es decir, es un programa, era el primero, por ahí más duro porque era nuestro primer programa. No teníamos ni idea de lo que era conducir un podcast, no sabíamos cómo hilvanar las preguntas, cómo iba a ser. Así que deberán perdonarnos nuestras imprudencias. Sí, nuestros excesivo miedo quizás, pero ya el segundo salió mejor. Y yo quiero aprovechar para agradecer a esos primeros invitados, como lo fueron Cortés Conde, lo fue María Sáenz Quesada, fue Marcelo Birmacher. Sí, a Marcelo también. Agradecer muy profundamente porque ellos son los que con su prestigio nos dieron la posibilidad, la carta de presentación en sociedad que habilitó que otros confiaran también en nosotros para venir a nuestros episodios sin complejos, porque también nosotros no somos del medio y era una apuesta. No, y recordemos que estábamos en pandemia todavía. Y yo me junté con
María Sáenz Quesada antes, fuimos a tomar un café, siempre guardando las distancias del caso, y me acuerdo el día que vino, nosotros grabábamos en esa época, era una cosa bastante casera, el estudio jurídico de Jaime está en tribunales y teníamos un espacio ahí que habíamos acomodado, pero la verdad teníamos un productor que se llama Martín Mesuti, que a él también hay que agradecerle mucho porque no solo fue nuestro ingeniero de sonido, sino que nos ayudó mucho por su experiencia a darnos confianza para desarrollar los distintos episodios. Me acuerdo que teníamos pánico de los bocinazos de los colectiveros que pasaban. Alguno que otro se nos escapó. Pero anduvo bien. Martín fue muy importante en eso también. Sí, la verdad que sí, nos ayudó a empezar. El sonido realmente era extraordinario. Pero Martín venía con su maleta, abría la maleta y en cuestión de 14 minutos armaba un estudio casero. Casero. Y aprovecho también para... nosotros sobre fin de año, Martín tomó otras actividades este año y tuvimos la suerte de encontrarnos con la gente de Music Hub, que es donde grabamos a partir del año 22. Ahora estamos más profetas. Nos sentimos muy cómodos acá, nos atienden muy bien, tanto Nico como Marco, que la verdad nos están escuchando ahora, así que un agradecimiento para ellos también. Esto es un chivo, pero un chivo de corazón. Es un equipo fantástico y la gente, la calidad del sonido, creo que se nota, es espectacular. Pero y también tenemos que agradecer muy especialmente a quien nos hizo los logotipos. No, ahí vamos. Pero también quería que detrás del podcast está la grabación, está el famoso crudo, que es lo que queda después de la grabación, pero ves hay mucho trabajo de incorporar la música, de editar con audios. Entonces, ese trabajo silencioso es el que hacen nuestros amigos de Music Hub, y un abrazo y un agradecimiento para ellos. Después hay otras personas también que son parte de esta pequeña organización que es el Laberinto Argentino. Por ejemplo, Gustavo González, un hombre del diseño, del arte, un amigo y un colega. Él nos regaló el logotipo, que es fantástico, nos hizo incluso varias propuestas para que elijamos el que más nos gustaba, nos apoyó en la elección del nombre, dijo que estaba muy bien y ese consejo nos sirvió. También tenemos una música que es propia, sí, que es muy inspiradora, sí. Y su autor, Santiago Walsh fue muy paciente también, porque le pedimos que incorporara elementos a esas partituras. Una mezcla de una cosa épica y con pinceladas de música rioplatense, telúrica. Ese bandoneón que incorporó a nuestro pedido. Esas notas de bandoneón. Así es. Así que eso todo fue conjugando y tenemos nuevos colaboradores que se han sumado este año, que no podemos dejar de mencionar. Empezando por Oliver Hermini, que es nuestro hombre de las redes, es fotógrafo, también está filmando muchos de los programas, y habrán notado en Instagram la comunidad del Laberinto va creciendo. Empezamos con 200 seguidores en Instagram, que básicamente eran 100 amigos de Jaime y 100 amigos míos, los de siempre. Y ahora tenemos miles y miles de reproducciones que la verdad que nos llaman mucho la atención. Los comentarios que recibimos, elogiosos, la gente que nos acompaña con su cariño y con sus comentarios. Así que estamos muy, muy agradecidos a todos ellos. Sí. Y también a Natalia Ginsburg también, un agradecimiento especial que nos está acompañando en este último mes. Natalia es una mujer que viene del mundo de editoriales, de escritores, de artistas. La
la cultura básicamente, y nos está ayudando a pensar un poco este tema de cómo difundir más y que el programa, el podcast, llegue a más hogares, básicamente. Quiero un par de párrafos dedicar a algunos de los distintos invitados que tuvimos y señalar algunos de los programas que más elogios han recibido, que me parece destacable. Ya mencionamos a Cortés Conde, a Sáenz Quesada y a Birmacher, pero es importante que destaquemos también a Sergio Pujol, que nos trajo una pintura preciosa del Buenos Aires del siglo pasado, con esa biografía de Discépolo y el Cambalache que tantos elogios nos hizo recibir, y justamente a nosotros, porque el merecedor de ellos es Sergio. También recibimos a Roy Ora. Quiero decirte que la buena noticia es que antes de fin de año, a principios de noviembre, vamos a tener el primer invitado que vuelve al programa, que es precisamente Sergio Pujol, con la vida y obra de María Elena Walsh. Y estaba hablando de Roy Ora, que nos presentó su trabajo de tesis, que después fue creciendo y ampliándose en su traducción al español, que nos habló de los terratenientes y la historia de esos hacendados en la Argentina, y realmente desmistificó muchísimos prejuicios y mitos que hay sobre ellos, en un programa muy, muy interesante. Marcelo Joffre, que nos habló de Mariano Moreno y una muy particular visión que tiene sobre la grieta y el laberinto argentino. Es muy interesante y no quiero dejar de destacarlo, cómo Joffre dice que nuestro laberinto no es un laberinto de muros, sino que nuestro laberinto es peor, es atroz, porque es la pampa argentina que no tiene muros. Un laberinto sin muros. Es un laberinto sin muros donde ni siquiera hay normas ni reglas para poder atravesarlos, y por eso siempre estamos atrapados en él. También un hombre muy querido por Paul, Eduardo Zimmerman, contó un poquito qué nos brindó. Bueno, Eduardo fue otro de las personas que cambiamos ideas cuando el laberinto era todavía un proyecto, y siempre me alentó mucho Eduardo, y por supuesto iba a ser uno de los primeros invitados al programa. Hicimos un programa extraordinario sobre la vida de este gran ausente que fue Juan Bautista Alberdi, de los grandes hombres o prohombres en la arquitectos de la nación argentina después de digamos, de las guerras civiles de la primera mitad. Pero elegimos, ¿te acordás? Un libro muy particular, que era un libro escrito por él mismo, Palabras de un ausente, cuando él vuelve a la Argentina, finalmente allá por 1870 y largo, creo, 1880 casi, ya grande, ya un hombre grande. Era un gran intelectual, Alberdi. No solo nos legó las bases de la Constitución argentina, sino que con su palabra y la libertad con la que él necesitaba expresarse, creo que creó
un ejemplo difícil de seguir, y hasta la libertad de ser crítico, hasta, por ejemplo, de José de San Martín, un héroe inmaculado sobre el que vamos a tener algún episodio más adelante, pero yo nunca había escuchado ni leído las críticas que Alberdi le hace a José de San Martín. Y la crítica que le hace también muy corajudo, o sea, a Mitre y Sarmiento, que digamos por la guerra del Paraguay. Así es. Pero bueno, así fue. Cerramos ese año, el 22 ya, más cancheros. Tuvimos una serie de invitados muy interesantes. La vimos a Victoria Ocampo. Jorge Clemente, que es el director de la Fundación Victoria Ocampo, nos permitió llegar a una semblanza de esa gran mujer, que es un ícono feminista, una luchadora incansable por la cultura, cuando el feminismo era casi una utopía. También Paul tuvo la capacidad de atraer y convocar a un intelectual extraordinario para un programa sobre Borges. Contanos un poco cómo fue eso. Sí, fue un lujo traerlo a Santiago Liach para conversar de Borges y sus laberintos, porque siempre tratamos con Jaime estamos cubriendo temas tan amplios que queremos tratar de poner el dedo en un área neurálgica y enfocarnos. Y fue fantástico poder acompañar a Borges en tantos de sus cuentos, donde el espejo, el laberinto, el tigre, todas estas figuras metafóricas, y con la genialidad de Borges hizo un programa. Es otro de los programas que gente que me habla, especialmente aquellos que no habían leído a Borges. Anoche fui a comer con uno en particular y no solamente compró, porque muchas de las cosas que pasa es que salen y compran el libro. Qué bueno eso. Y eso es bueno, en sí mismo es bueno. Y ha pasado muchas veces, pero me leyó... Vamos a buscar auspicios de las editoriales entonces. Sí, y me leyó una cita del cuento del Jardín de los Senderos que se bifurcan, que le quedó impactado de nuestra charla. Eso es otra cosa que a nosotros, esto lo hacemos por amor al arte, y entonces para nosotros el feedback de nuestros oyentes es el combustible que nos permite seguir. Por la verdad que les confieso, amigos y amigas, que es un esfuerzo grande, tenemos mucho que leer. Y como me decías antes de empezar este episodio, que te gustaría destacar y refrendar que no hacemos esto por la galería, ¿no? Que hay una vocación al hacer este podcast, de encontrar realmente algunas de las pistas que nos permitan salir de este laberinto que tanto nos duele, ¿no? Es verdad, cuando hacemos el laberinto con Jaime en las diferentes entrevistas, encontramos o buscamos temas, ejes que nos cruzan como argentinos, que nos han llevado hasta acá, y quizás en algún caso nos permitan pensar en cómo desde acá encontrar una salida en estos momentos tan desesperanzadores como son los de ahora. Pero hemos tocado temas como el populismo. Hicimos el programa de Sáenz Quesada del año 43 y toda la década del 30, cuando realmente surge la Iglesia Católica también tomando un rol mucho más protagónico. Eso es otra de las cuestiones y de los ejes del programa que surge una y otra vez. Y yo me acordaba en el programa inicial, cuando hablábamos de por qué el laberinto argentino,
que teníamos como un indicio interno, digamos, preconsciente, de que la Argentina había vivido de dicotomías. Lo habíamos dicho en la preparación del primer episodio, y hablábamos de los unitarios y los federales, de los republicanos y de los monarquistas. Correcto. Hablábamos de y cómo eso se había ido desarrollando hasta en las cosas más triviales, como los bilardistas y los menotistas, y los que siguen a Soda Stereo y a los redonditos de ricota, y cómo los peronistas y los antiperonistas, y así podríamos seguir muchísimo, porque en cada uno de los episodios surgen estas dicotomías, estos enfrentamientos, y siempre aparecen dos bandos. Y una de las cosas que motivan a la reflexión es que muchas veces nos gusta definirnos por la oposición. Es decir, no estamos tan seguros de estar en este lugar porque es en el donde intelectual o emotivamente nos gusta estar, sino que sabemos que del otro no queremos estar. Y eso dificulta la construcción porque las diferencias son más emocionales y emotivas que racionales, y entonces es difícil después encontrar una superación, esa cuestión dialéctica de la historia, donde a la antítesis sigue la antítesis y después una superación. En la Argentina no se da. Siempre estamos con tesis Bueno, precisamente y nunca superamos nada. El programa que íbamos a hacer hoy, que lo haremos la semana siguiente, tiene mucho que ver con este tema de la grieta, pero la grieta trazada con sangre, ¿no? Que fue la batalla de Caseros y el fin de un régimen que había durado 15, 20 años en el antecesor de la Argentina. Sí, la Confederación y el dominio de Buenos Aires por Rosas. Y ese tremendo odio visceral entre unitarios por un lado, con una visión más europeizante y centralizada de proyecto de país, contra una mirada más propia, más que se llamaban, no importa los nombres, pero en el fondo eran estas dicotomías tan tremendas que no eran adversarios, eran enemigos. Eran enemigos y estamos por ver si después de Caseros se empieza a caminar hacia una visión unificada. Aprendimos algunas cosas también. Por ejemplo, el programa de Sarmiento que hicimos con Hernán Iglesias Cilia fue otro de los programas que tuvo muy buena repercusión. Y creo que en parte lo fue porque nos enfocamos en un fragmento casi de la vida de Sarmiento. Y vos me comentabas, Jaime, antes de empezar hoy, Sarmiento en realidad en este viaje que él hace empieza por Europa, donde él imaginaba la civilización y el brillo y la luz, y se encuentra con una sorpresa, ¿no? Claro, él en ese viaje que busca encontrar los pilares sobre los cuales construir la civilización que sueña para la Argentina, se choca contra la realidad de una Europa empobrecida, miserable, sufrida y sin las luces que lo enceguecieran. Y eso lo frustra, lo enoja, lo entristece, lo desilusiona, y encuentra el motor para volver a tener un horizonte cuando viaja a Estados Unidos. Y sustituye una ilusión por la otra. Sí, queda fascinado en estos 4.000 kilómetros que él hace recorriendo desde Nueva York hasta el Midwest, y bajando por el Mississippi hasta el Golfo, y realmente es como que efectivamente él ha visto algo, ha visto una sociedad donde en cada pueblo había una iglesia, un ejercicio de los derechos civiles a partir de sus autoridades locales, y no olvidemos que finalmente Sarmiento
abandona esa ilusión de la Europa cultural y que escribía las grandes obras de la literatura por encontrar en Estados Unidos un objetivo industrialista de una economía pujante, y la educación que trata de plasmar en la Argentina después es una educación que brindarán las maestras norteamericanas que trae. No son maestras francesas, ni italianas, ni españolas. Él las trae de Estados Unidos. Es otro programa que tenemos por delante que vamos a hacer acá, que es la historia de las maestras de Sarmiento. Pero en definitiva... Hay otros dos programas que son interesantes que me gustaría que menciones, Paul, que han tenido también una gran repercusión. Uno es el que protagonizó Ezequiel Martínez, que es el hijo del recordado Tomás Eloy Martínez, y el otro, que me gustaría que le hagas una mención, y el otro, el que hizo Malosetti Costa sobre los modernos en el arte. Contanos un poquito qué fueron esos dos programas. Bueno, el programa de Santa Evita fue ahí nos acercamos más a la literatura y a esta noción tan nuestra, tan argentina de construir estos mitos y estas figuras alrededor de figuras como la de Eva en su momento y otros tantos, lo vamos a ver cuando hagamos el programa de Rosas. La novela de Tomás Eloy Martínez, que la volví a leer ahora, es extraordinaria. Y es una forma que elegimos, la de acercarnos a esos mitos a los que mencionás, Paul, a través de la literatura, que es una mirada más artística, una mirada teñida de subjetividad del autor, pero de todas maneras una mirada ficcional, y eso nos permitió abordar un personaje tan complejo con un poco más de comodidad, ¿no es cierto? En el caso de los modernos, cuando nos pareció interesante también traer a este programa la idea de la necesidad de construir un arte nacional como forma de construir la Argentina. En los albores de la noción de la Argentina, que fue en la década de 1880 o 1870, los precursores, pero digamos en 1880, se estaba construyendo la Argentina en su conjunto, y el arte también era importante porque para sentarse en la mesa de las grandes naciones había que mostrar también un arte propio, una evolución cultural. Y la verdad es que Malosetti Costa nos dio una clase magistral de eso, no solamente porque su libro Los Modernos es maravilloso, sino que ella también con su decir y con su impronta académica nos llenó de datos muy valiosos. Y esta idea también tan marcada de la generación del 80, o digamos de la sociedad de aquel momento, esta idea de la importancia de la asociatividad, porque el éxito de los primeros modernos, como lo describe Laura Malosetti, tiene mucho que ver con tan jóvenes eran. Recordemos que Schiaffino tenía creo que 15, 18 años cuando empiezan a involucrarse y a crear estas instituciones que después son el Museo de Bellas Artes de hoy o la Academia Nacional de Pintura. Pero había un espíritu de construir instituciones, de construir fundaciones culturales que pusieron a la Argentina realmente en el principio del siglo XX como una de las grandes líderes culturales del continente. Y después tuvimos a Irina Podgorny, que cuando quisimos hablar un poco de ciencia también, como parte de la construcción de esa Argentina, con figuras como la de Ameghino protagónicamente, ella nos señalaba como una de las características de las dificultades de la Argentina sobre
sobresalir o de sobrepasar los límites de los laberintos que se autoimponía, nos señalaba la fragilidad de esas instituciones, que se construyeron en la década del 80, pero que no tuvieron los cimientos lo suficientemente sólidos o profundos como para perdurar en el tiempo. Así fue. Ella insistió mucho que, más allá de lo extraordinario y la fortaleza de espíritu de hombres como Ameguino, Francisco Moreno, Perito Moreno, no dejaron discípulos. Y hubo que digamos, seguir construyendo hasta poder consolidar la creación de instituciones de la ciencia en la Argentina ya a principios del siglo XX. Pero bueno, un balance extraordinario. Tenemos varios programas más de acá a fin de año. Vamos a hablar, como les decíamos, de Rosas, pero Rosas igual que Sarmiento, o sea, son los 2 años finales de Rosas, el 50 al 52, que culminan la batalla de Caseros. Vamos a tener el lujo de tener a María Victoria Barata, que vamos a hablar sobre la otra gran guerra del siglo XIX, que es la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Y vamos a tener 4 o 5, vamos a hablar de Belgrano y de los sentimientos patrióticos. Y como les decíamos, también vuelve nuestro amigo de la casa, Sergio Pujol, para hablar de María Elena Walsh. ¿Querés contar cómo pensamos cerrar este año, James? Todavía lo estamos diseñando, pero la idea es hacer un programa en vivo, traer una figura destacada para que dé un cierre a toda nuestra vocación y a nuestra impronta y poder juntos ir desarrollando las conclusiones respecto de los muros de nuestro laberinto, que podamos decir que fueron construidos a tenor de lo que hablamos en cada uno de los episodios que ya fueron subidos a las redes. Sí, tenemos este espíritu de innovadores y mejorar constantemente. Tenemos muchas ideas, quizás para el año que viene, no me dejan todavía implementarlas ahora, pero esto de hacer el primer podcast abierto... Dije que sos muy ansioso. ¿Quién dijo que soy ansioso? Así que apenas tengamos la fecha, probablemente sea en alguna esquina conocida en el barrio de Palermo, les vamos a invitar. También los alentamos mucho a que sigan nuestros posteos y historias que están publicadas en Instagram principalmente, y porque el feedback es lo que más nos sirve. Ustedes no se imaginan el valor que tiene esos mensajes, esos WhatsApps que recibimos de ustedes alentándonos. De hecho, el programa de la batalla de Caseros surgió de la iniciativa de un oyente que nos dijo: hey, este año se cumplen 170 años del aniversario, ¿por qué no hacen un programa? Y así lo estamos haciendo. Bueno, Paul, feliz cumpleaños. Un año muy intenso y muy gratificante. Y bueno, vamos a tratar de seguir cumpliendo años, agradeciendo a nuestros invitados y a nuestra audiencia. Y gracias a vos, Paul, por este programa. A vos, Jaime, un gran placer. Hasta la próxima. Laberinto Argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.